Aquí sí. Oh, profesor, yo Entonces, justamente tenía dudas con eso. vamos según programa con el tema de precipitación. Vamos a ver cómo, ya lo había, tal como lo había mencionado, el tema de correcciones y completar datos de precipitación, y luego cómo a partir de los datos de precipitación de una o más de una estación o una cuenca, se calcula la precipitación sobre la cuenca a niveles de periodo de tiempo que se requieran, diarios, semanales, mensuales o anuales. ¿Profe? Antes de entrar en esa parte, eh, recordarles de dónde se pueden obtener los datos de precipitación, caudales y otras variables hidrometeorológicas. Bueno, en Chile, ustedes lo saben, la Dirección General de Aguas es la institución pública encargada de operar una serie de estaciones, una red hidrometeorológica, sedimentológica y otras. Y desde la página web de la Dirección General de Aguas se pueden bajar esta información. Precipitaciones, hay mediciones de caudales, por supuesto, estaciones fluviométricas. En algunas estaciones fluviométricas se mide también el transporte de sedimentos. Y doña Javiera Gebauer escribe a todos filo menor que 73. ¿Qué significa eso, doña Javiera? Perdón, profesor. Se lo quería enviar a un compañero. Profesor, ¿no escucha? Perdón, doña Javiera, yo tenía el speaker apagado, parece. Me estaban escuchando, ¿no? Sí, lo estábamos escuchando. Usted no nos escuchaba a nosotros. Yo no los he escuchado a ustedes. Ya, Javiera, dígame, ¿qué es lo que es ese filo 73? No, nada, profesor. Se lo quería enviar a un compañero. Es que yo le quería hacer una pregunta, pero como no me escuchaba, pensé que Ya. no quería responder. ¿Pero qué pregunta era? Que yo tenía dudas con el rocío, porque Ah, habían días que, bueno, no había llovido, pero igual tenía agua en mi pluviómetro. así Entonces no es. sé si existe algún tipo de corrección con eso o si lo vamos a ver en esta clase. No, tiene que registrar. En definitiva, acuérdense que la precipitación es todas las formas en que el agua llega. También el rocío es una forma de precipitación. En algunas condiciones climáticas es importante, y en otras claramente es mucho menos, ¿vale? Ya. También en el marco de precipitaciones, cuando no llegamos al detalle nosotros, pero hay otra forma de precipitación, las precipitaciones horizontales, que muchas veces son neblinas que se van moviendo y que son captadas por la vegetación. A veces ni siquiera se registran en los pluviógrafos o pluviómetros por la forma, y por lo tanto estos sistemas de atrapanubes que ustedes los han visto Sí. en la costa, más en la zona norte de Santiago, permite, capturar agua en algunos ambientes donde no es. Ujú. Algunos, a ver, tengo otro chat que me pregunta si es que la clase del 6 de septiembre la subió al Drive. Si no la subió, la voy a subir dentro de esta tarde, ¿vale? Ok, pero a ver si es que, no sé si tienen alguna otra duda, háganmela al tiro, por favor, tanto desde el punto de vista operativo, si es que subió o no subió el material, como alguna duda que tengan para poder seguir con la materia. Yo con todo gusto les contesto, sino que... ¿Hoy día vamos a pasar materia o con esta misma materia tenemos que hacer el tercer práctico? No, lo que van ustedes a tener es el día miércoles, a partir de las 10, un práctico, uno de Ah, los ya. prácticos que está puesto en el programa,
que va fundamentalmente a aplicar la materia teórica que vamos a ver ahora. O sea, ustedes van a hacer algunos ejercicios para completar y corregir series de datos de precipitaciones y van a ocupar un sistema de información geográfica, van a trabajar con QGIS para determinar precipitaciones en una cuenca del ejemplo que les van a poner. La clase práctica, una parte la va a hacer Jardín Palacio, que ustedes lo conocen, y luego la otra parte, que es fundamentalmente la aplicación de un sistema de información geográfico para el análisis espacial de la precipitación, se la va a hacer Alberto Paredes, que ustedes también lo conocen, ¿vale? Vale, profesor. Muchas gracias. Ya, hoy día vamos a ver la parte teórica de un poco por qué se hace y cómo se hace en un marco general, pero la aplicación propiamente tal y la resolución de problemas la van a hacer este miércoles y luego, por supuesto, posteriormente con el informe que tienen que entregar, ¿sí? Ok, entonces volvamos a la presentación. La Dirección General de Aguas en Chile es la institución encargada de operar una red hidrométrica muy amplia con información tanto de caudales, precipitación, transporte de sedimento, tiene un monitoreo de una gran cantidad de pozos, por lo tanto tiene un monitoreo de niveles de agua subterránea. Algunas de las estaciones fluviométricas también registran o se mide algunos parámetros de la calidad química, tienen rutas de nieve para ver cuál es la cantidad de nieve que cae en invierno en alguna zona. Y en fin, distintos parámetros que se puede acceder gratis. La historia de la Dirección General de Agua, hace una decena o tal vez más años había que comprarles, pero finalmente toda esta información está de disponibilidad gratis y se baja fácilmente. ¿Cuáles son otras fuentes, en general, cuáles son las fuentes para obtener registro de precipitación y otra información meteorológica? Bueno, ya lo había dicho, la Dirección General de Agua. La información de la Dirección General de Agua está también en la página del CR2, que se han encargado de recopilar también a través de un acceso a datos de precipitación, caudal y otros, pero también están disponibles en la Dirección General de Agua. También la Dirección Meteorológica de Chile opera distintas estaciones meteorológicas, las estaciones más modernas, perdón, no las últimas, las más modernas, son estaciones que no solo entregan datos de precipitación, sino que también datos de temperatura, velocidad del viento, radiación u otras. Lamentablemente, la página web de la Dirección Meteorológica es un poco más compleja, no siempre están la información de todas las estaciones disponibles, pero claramente es una página para obtener datos. La otra, por ejemplo, es la red de estaciones agrometeorológicas que opera el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Ahí está la página web también. Tiene una serie de estaciones. Claramente el objetivo es apoyar a la agricultura y por lo tanto las redes de estaciones están donde hay agricultura de riego u otro tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, no hay datos en alta montaña si uno quisiera obtener datos en esa zona. Y luego hay algunas instituciones de menor cobertura a nivel nacional, y uno de ellos es el Centro de Humedales Río Cruces, que está aquí en Valdivia, al norte pasando el puente Caucao, ¿no es cierto?, al norte de la isla Teja, que está instalando una serie de estaciones meteorológicas, y aquí está la dirección, por ejemplo, de la estación meteorológica que tienen en el edificio principal del Centro de Humedales, pero también se puede acceder en la misma página a las otras estaciones que están teniendo, que están operando y van a seguir instalando estaciones en otros lugares de la región, pero empieza a ser una cobertura regional y uno sé hasta dónde se van a extender con la información. Bueno, la otra parte que también les quiero mencionar es de dónde se puede, claro, los antecedentes que yo las páginas web que yo les estaba mencionando permiten bajar la información desde estaciones meteorológicas específicas, por lo tanto entregan información del lugar donde están instaladas esas estaciones. Pero también, ¿qué pasa si usted o uno está trabajando en una cuenca determinada y hay una estación no tan cerca? Bueno, hay una serie de páginas web donde uno puede obtener
la información meteorológica en una localización específica, es decir, un punto de coordenadas determinadas, y cuáles son algunos de estas bases de datos, algunos ejemplos, el que está en CR2, que es de acceso público. Meteodata es una base de datos privada generada a través del mismo modelo que ocupó CR2, tiene una mejor resolución espacial, fue contratada por Forestal Arauco, pero es de acceso privado. Y la otra fuente que nosotros hemos ocupado es Climate SA. Bueno, lo de SA no es de sociedad anónima, así se llama la base de datos, es un sitio de la Universidad de Alberta de Canadá. Entonces, lo que uno puede generar de acá es poner o cargar las coordenadas del punto donde uno quiere obtener datos de precipitación, y estas bases de datos entonces permiten descargar en un punto de coordenadas determinadas valores de precipitación a distintas escalas. En algunos casos son de grupos de horas, son días, semanas, meses y años, por supuesto. Esta base de datos espacialmente distribuida, las bases de datos de CR2 y Meteodata, se han generado a partir de los registros de estaciones pluviométricas de la DGA y de la Dirección Meteorológica, y con modelos de interpolaciones y algoritmos, por ejemplo, para permitir considerar la posición de una ladera, de una cuenca, la altitud sobre el nivel del mar y algunas otras características, asocian a cada punto de coordenada geográfica la precipitación, por ejemplo, y otras variables también meteorológicas. Climate SA es una aplicación independiente, ya les decía, desarrollada por la Universidad de Alberta de Canadá, usa otra fuente de información y otros procedimientos de análisis. Entonces, tal como les decía, en estas direcciones de web se ingresan las coordenadas del punto de interés y se descargan los datos de precipitación. Estos datos de precipitación tienen una resolución en que representan una cierta cantidad, una determinada nivel de superficie, ¿no es cierto? Y la resolución espacial es variable, como les decía, pueden ser de días de días en adelante, digamos. Pero también hay otras fuentes que nosotros estamos ocupando. Antes de pasar a las otras fuentes, claro, recuerden ustedes que por ejemplo, la información de CR2, de Climate SA, por ejemplo, especialmente de CR2, que es lo que hemos hecho nosotros, me fui para atrás, perdón. Por ejemplo, este es los resultados de una comparación que hemos hecho con los registros de precipitación desde esta base de datos, con los registros de la Dirección General de Aguas para la estación Río Mataquito, para el periodo 1980-2013. Meteodata, de la misma forma como la base de datos de CR2, es una base de datos que utiliza la precipitación, los registros de precipitación de la DGA, Dirección Meteorológica u otras, ¿no es cierto? Y la distribuye espacialmente con algunas interpolaciones o algunos logaritmos. Entonces, si yo comparo, ¿qué es lo que hacíamos? Era comparar los datos registrado en la estación de Mataquito a nivel de milímetros por mes con la información que nosotros nos dieron de Meteodata para la localización de la estación de Río Mataquito, se fijan ustedes que la regresión tiene una muy baja dispersión, por lo tanto la regresión es muy buena, tiene un R cuadrado 0,99, y lo otro que es interesante, ¿no es cierto?, es que la pendiente, ¿no es cierto?, de la recta de ajuste es muy cercana a 1, y eso es relativamente lógico, ¿no es cierto? Porque Meteodata, insisto, se genera utilizando los datos de la estación, de los datos, entre otros, de la estación de Río Mataquito. Pero si comparamos, por ejemplo, los datos registrados en la DGA, en la estación Mataquito, con los que bajamos nosotros de Climate SA en milímetros por mes, ¿no es cierto?, para la localización de la estación de Río Mataquito, bueno, ya hay una mayor dispersión de datos, ¿no es cierto? La constante de la recta de ajuste es 0,7, por lo tanto, ¿no es cierto?, significa que los datos de la DGA habría que multiplicarlos por 0, los datos de Climate SA, perdón, hay que multiplicarlos por 0,7 para que, ¿no es cierto?, podamos tener, para que nos dé un valor muy cercano a lo que mide la DGA. Entonces, en este caso, Climate SA, para la localización
de la estación de la DGA en Río Mataquito, lo que está haciendo, está subestimando la precipitación y por lo tanto, ¿no es cierto?, con todas estas bases de datos hay que tener cuidado porque de alguna manera son estimaciones en un determinado punto. Profe, Otra, perdón, sí, dígame. profe, dijo que está subestimando. No, está sobreestimando. Sobreestimando, Climate ya, SA ya. sobreestima. Se fijan ustedes porque Ya sí, ahí entendí. los datos de la DGA hay que multiplicarlos por 0,7, es decir, hay que bajarlos. Ujú. Ya, En eso no sufrimiento, había sí. escuchado acústicamente mal. Sí, sí, no, Gracias. si yo le pido disculpas, en un momento había dicho justo al revés, pero a mitad de camino logré rectificar, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, otras bases de datos, perdón, a ver. En este ejemplo estoy comparando Meteodata o Climate SA con los datos de una estación de Río Mataquito, ¿no? La estación pluviométrica de Río Mataquito de la DGA. Centrándome, insisto, en Meteodata, ¿no es cierto? Hay un buen R cuadrado y un valor de la pendiente de 0,95 que es razonablemente cercana a 1, y esto está diciendo que Meteodata para el lugar de localización de la estación pluviométrica de Río Mataquito entrega valores de precipitación muy, muy cercanas a los que mide la DGA en ese mismo punto. Doña María Inés Utrera, pregúnteme nomás. Sí, profesor. ¿Mininco también tiene alguna, como algo así como Meteodata, como Arauco, o no? No, Mininco no tiene. Mm, Mininco no tiene. Tiene una serie de estaciones meteorológicas, pero no tiene un Meteodata. ¿Ya? ya. Ya. Entonces, el segundo ejemplo que les quiero mostrar es considerar una estación o una estación que está registrando precipitación, pero que no es una estación de la Dirección General de Agua. Insisto que Meteodata y el modelo SR2 utiliza los datos de esas estaciones meteorológicas, de las estaciones formales. Pero en este caso es un estudio que nosotros tenemos con Mininco en la zona de nacimiento, y entonces lo que hacemos aquí es comparar lo que nosotros estamos registrando con uno de los pluviógrafos de nacimiento con lo que nos informa Meteodata para la localización de ese pluviógrafo. Y aquí se fijan ustedes que hay una mayor dispersión de los datos. El R cuadrado sigue siendo razonablemente bien, pero en este caso, ¿no es cierto?, Meteodata está subestimando las precipitaciones que nosotros estamos efectivamente midiendo en pelota. Es decir, Meteodata para la localización del pluviógrafo 1 en nacimiento tiende a subestimar lo que realmente estamos midiendo nosotros. Y esto significa que la precipitación en nacimiento de 1,45 es lo que nos está dando Meteodata. Entonces hay diferencia entre estas bases de datos y lo que uno realmente puede estar midiendo en un sitio determinado. Comparamos los datos que medimos nosotros en nacimiento con lo que nos dice Climate SA para la localización del pluviógrafo. El R cuadrado un poco más bajo, ustedes ven que hay una mayor dispersión. La constante esta es bastante parecida, nuevamente Climate SA tiende a subestimar la precipitación que nosotros estamos midiendo en nacimiento, y por lo tanto estas bases de datos, el recado es que hay que tener cuidado al utilizarlas así nomás. Ahora, también hay, estamos nosotros utilizando fuentes de datos climáticos que se obtienen de información satelital. Aquí hay un link donde se puede ustedes buscar distintos satélites que entregan información. Uno de ellos es el ERA5, donde está la página web aquí también, y lo que entregan los satélites, ¿no es cierto?, son, por ejemplo, datos de precipitación, pero en este caso utilizando información derivada de registro desde los satélites, ¿no es cierto?, que están monitoreando cuál es la nubosidad, cuál es la humedad de estas capas de nubes, cuál es el espesor de las capas de nubes y muchos otros. Y entonces van haciendo estimación de las precipitaciones. Y muchos de estos satélites pueden entregar datos a nivel de horas, después días y por supuesto
van subiendo. Ahora, cada sensor, cada satélite, ¿no es cierto?, posee intervalos de confianza, que ahí lo dicen, hay algunas zonas que hay que uno puede tener un poco mejor certeza a lo que están entregando los satélites, y en otras le van a decir a uno que, bueno, que hay mayores niveles de incerteza. Lo mismo ocurre con CR2 y Meteodata, por ejemplo, porque ya les vuelvo a repetir, esa base de datos, ¿no es cierto?, parten de los registros de las estaciones de la DGA y de la Dirección Meteorológica, y con sistemas o con procedimientos de interpolación y algunos otros algoritmos van distribuyendo espacialmente. Pero también, ¿no es cierto?, hay mayores intervalos de confianza en aquellas zonas del país donde hay más estaciones pluviométricas, porque, ¿no es cierto?, todos los procedimientos de distribución espacial se hacen con mayor densidad de información, pero ahí tenemos zonas en el país donde hay mucho menos estaciones pluviométricas, en las zonas de montaña, por ejemplo, en el sur, en el norte, ¿no es cierto?, tenemos una gran variabilidad temporal y espacial de la precipitación, y por lo tanto los valores de CR2 u otro, lo que entregan los datos climáticos, insisto, tienen intervalos de confianza que hay que ir teniendo cuidado. Entonces, en este caso, aquí le estoy mostrando algunas comparaciones, ¿no es cierto? Aquí están precipitaciones en milímetros por día, el gráfico de arriba, el gráfico de abajo es una comparación a nivel de milímetros por mes, y el de la figura de más abajo a nivel de precipitaciones en milímetros al año, son las precipitaciones anuales del año 2000 al 2019, donde lo que aparece escrito como pluvio es el pluviógrafo, uno de los pluviógrafos de nacimiento, y luego los otros, eso, ERA-5 es un satélite, el CHIRPS es otro, y el TMPA es otro satélite, otra fuente de información satelital. Y se fijan ustedes que si nos quedamos con el gráfico de abajo a niveles de precipitaciones anuales, pueden ver ustedes que el satélite ERA-5 a niveles anuales da valores muy similares a los que hemos medido nosotros en nacimiento. Los datos de satélite son, por supuesto, en la localización del pluviógrafo de nacimiento. Sin embargo, los otros satélites como CHIRPS, ¿no es cierto?, tienen una diferenciación bastante grande, nada más que nos siguen la forma de las precipitaciones. Lo mismo el satélite TMPA, se fijan ustedes, tampoco sigue muy bien los registros de precipitaciones medidas. Entonces, nuevamente, estas son una serie de gráficos, ¿no es cierto?, donde en los tres gráficos de arriba, ¿no es cierto?, la comparación a nivel diaria, los tres gráficos del medio a niveles mensuales, de precipitaciones mensuales, y los tres gráficos de abajo son a niveles anuales, donde comparamos siempre los registros de nacimiento en el eje Y, y luego qué es lo que nos entregan los distintos satélites, el ERA-5, el CHIRPS y el TMPA. Se fijan ustedes que en este caso el ERA-5 entrega una mejor relación. A niveles diarios siempre es muy difícil tener valores, digamos, mucho más exactos, porque hay ligeras variaciones, se fijan ustedes, pero no está tan mal. Ahora, en el caso del CHIRPS y TMPA, aun cuando sale una recta aquí, pero es más bien una curva decreciente, por lo tanto no hay una regresión lógica. Las cuestiones mejoran, como es normal, si se extiende el periodo de tiempo. Doña María Inés, dígame nomás. Sí, profesor, ¿por qué ERA-5 es mejor, es un mejor satélite como en la obtención de datos, como en comparación con los datos reales, en comparación con CHIRPS y TM? María, yo no podría decir que es mejor o peor. Lo que pasa es que para este caso, ¿no es cierto?, a nosotros nos da mucho mejor, un mucho mejor resultado que con otros satélites. Y por lo tanto, aquí nuevamente, ¿por qué yo les muestro más de un satélite? Porque en la aplicación que ustedes, si ustedes se dedican a la hidrología o en sus trabajos de titulación o en sus tesinas y otros, van a ocupar con datos de lluvia y tienen que, por ejemplo, generar datos en una cuenca donde no hay datos de precipitación o la estación de precipitación está muy lejana, uno puede utilizar los datos de satélite, pero tiene que estar consciente, ¿no es cierto?, de que los datos satélite en unos casos son aproximados. Y por eso es que yo les muestro más de un satélite, ¿ok?
En este caso, para el caso de nacimiento ERA 5 nos dio una mucho mayor confianza, y un poquito más adelante lo voy a decir, por ejemplo, para qué podemos utilizar estos datos de los satélites. ¿Sí? ¿Le parece, María? Sí, sí, gracias, profesor. Entonces, en este caso, de los satélites probados, bueno, aquí le estoy mostrando algunos de ellos, probamos algunos otros, Alberto estuvo buscando más cosas, pero finalmente el ERA 5, se fijan ustedes, da una buena correlación. Tenemos los coeficientes de Pearson bastante altos, en este caso a niveles anuales. Se fijan ustedes que la recta que pasa por el origen tiene una pendiente de 0,9, bastante cercana a 1. Por lo tanto, ERA 5 está estimando para la localización del pluviógrafo de nacimiento precipitaciones a niveles mensuales bastante cercanas a lo que realmente estamos midiendo. Nuevamente, los satélites CHIPS y TMPA no dan una muy buena relación, hay una gran dispersión. Y a niveles anuales, se fijan ustedes, nuevamente el ERA 5 se mejora, tiene casi es 1 a 1, es decir, a niveles anuales, ERA 5 da muy buenos valores, digamos, da mucha confianza, ¿no es cierto?, a nivel de precipitaciones anuales para la localización de nacimiento. Entonces, en este caso, ejemplo como este, María, podría ser para decidir qué satélite ocupar en una cuenca cercana a nacimiento, ¿ya? Una cuenca que esté a unos 5 o 10 kilómetros donde no hay datos de lluvia. ¿Qué usamos? Bueno, uno podría decir, veamos qué es lo que nos da con ERA 5, más que con alguno de los otros, porque para los datos de un pluviógrafo que está cercano a esta cuenca de estudio tenemos una buena correlación, ¿vale? Ok, entonces, volvamos un poco a lo que es la precipitación y la lluvia. Bueno, ya habíamos quedado. P es la forma de ingreso del agua al sistema cuenca. Y en el caso de la ecuación del balance hídrico, lo que estamos diciendo que P es la precipitación sobre la cuenca, si tiene una distribución areal, ¿no es cierto?, de superficie, sobre la superficie de la cuenca, ¿vale? Entonces, ya algo lo habíamos conversado de esto. Se fijan ustedes que el área de captación de un pluviómetro o un pluviógrafo estándar es de 200 centímetros cuadrados, y una hectárea son 100 millones de centímetros cuadrados. Por lo tanto, nosotros, si no tenemos un pluviógrafo y decir, bueno, la precipitación sobre la cuenca es igual a la que está registrando el pluviógrafo, hay que tener cuidado, porque lo que estamos haciendo es que la lluvia caída en una superficie de 200 centímetros cuadrados la estamos haciendo igual a una superficie que es 500.000 veces más grande por cada hectárea de cuenca. Y por lo tanto, entonces, si los datos del pluviógrafo digamos, presentan errores, lo que estamos haciendo, estamos multiplicando, estamos expandiendo esos errores en forma terriblemente importante. Y por otra parte, también entonces para realizar un estudio hidrológico tenemos que asegurarnos que los datos estén correctos, que si tienen algún error, seamos capaces de corregirlo, ¿no es cierto?, de tratar de identificar de dónde viene el error y corregirlo. Y la otra es completar series de datos. ¿Quiénes de ustedes han trabajado con series de datos de la DGA u otro? ¿No es cierto? No faltan, siempre ocurren lagunas de datos, porque el pluviógrafo se echó a perder, fundamentalmente por algunos motivos. Entonces de repente uno se encuentra con que hay días, hay meses, ¿no es cierto?, o varios meses donde no hay registro de precipitación. Entonces, ¿de qué forma poder completar esos registros? O de repente nos encontramos con una estación que dejó de operar, tiene una larga serie de datos, pero dejó de operar hace 5 o 10 años. Bueno, ¿cómo podemos extender los datos hasta el periodo actual, que es el periodo que nos interesa? ¿Por qué? Porque ya les decía, lo que queremos calcular es la precipitación sobre la cuenca, ¿no es cierto?, a partir de los datos de una o varias estaciones pluviométricas o pluviográficas. Entonces, para poder hacer eso, para utilizar los datos de estaciones y calcular la precipitación media sobre la cuenca, queremos estar seguros que los datos, si es que tienen errores, han sido corregidos, y que tengamos datos lo más completo posible y lo más extenso posible. ¿Y por qué? Porque la realidad es que para poder describir y conocer el patrón de precipitación en una zona, en una cuenca, el tema es que se requieren series extensas. Ahora, ¿qué es lo que es extensa? Nuevamente, esa palabra extensa en términos de serie de datos es bastante relativo, pero normalmente se
se habla de que series de entre 25 a 30 años de extensión son aceptables, es decir, son representativas en un porcentaje importante de los casos. ¿Por qué eso puede ser importante? Bueno, supongamos que estamos haciendo un estudio en una cuenca que en un periodo de pretratamiento, ¿no es cierto? Lo que queremos en este estudio es conocer el impacto, por ejemplo, de la cosecha de un bosque, cuál es el efecto que tiene la cosecha de un bosque en los caudales. Entonces, en la condición de pretratamiento tenemos la cuenca cubierta con bosque y después de un periodo de pretratamiento se cosecha ese bosque y luego seguimos midiendo y, ¿no es cierto?, lo que conceptualmente deberíamos esperar, un aumento en los caudales luego de la cosecha, pero ¿qué pasa si nosotros no notamos aumento en los caudales? Bueno, tenemos que ir a ver en qué condiciones de precipitación se hizo el estudio pretratamiento. Fue un periodo muy seco, el régimen de precipitaciones, el periodo pretratamiento, ¿cómo se compara con el periodo posterior a la cosecha, por ejemplo? Entonces uno podría estar pensando que un aumento o un no aumento de los caudales se debe al cambio de uso de suelo, pero también podría ser que se debe a que las precipitaciones son muy diferentes antes y después de la operación. Y por otra parte también va a interesar decir, mire, el efecto de esto corresponde a un año normal o corresponde al efecto en un año muy seco, o corresponde al efecto de la operación forestal en años muy, muy húmedos, y por lo tanto entonces la explicación de lo que está pasando, insisto, podría no estar explicado solamente por el cambio de uso del suelo, sino que también por regímenes de precipitación en el periodo de pretratamiento, perdón, en comparación con el periodo de tratamiento. Esta es una cita clásica de este señor Landsberg, donde hace alguna propuesta de cuál es la extensión de la serie de datos de precipitación para asegurar una representación. Se fijan ustedes que en zonas de montaña, por ejemplo, se requieren muchísimos años porque hay una tremenda variabilidad espacial en las montañas, orientaciones, altitud, cambios de altitud muy, muy importantes, y por lo tanto se requieren series de datos muy largas. Nosotros en Chile no tenemos, yo creo que ni en zonas de costa o de llanuras tenemos series tan largas, salvo algunas excepciones. Digamos, en Santiago hay estaciones muy antiguas. Hay datos aquí en Valdivia, de la Isla Teja, de los 1880 y poco. Hay un artículo en la revista Bosque, en la facultad, de los primeros números de la revista Bosque en los 70, donde hay todo un análisis, recopilación de datos de precipitación medida hace muchos años. Bueno, entonces, esta introducción, ¿Profe? esto lleva a que para un estudio hidrológico, quien está haciendo, don Fernando Rivero levantó la mano. Dígame, don Fernando. Con respecto al anterior, a nosotros en geografía se nos dijo que el clima siempre se medía como de 20 a 30 años y supongo que la razón es por la misma que mostró anterior, por la extensión de años. O sea, para medir yo el clima de una montaña, clima, no precipitación, o sea, pero para clima se necesitan 50 años, ¿verdad? Para montaña. Y esos años se calculan en base a la precipitación, ¿verdad? No lo entiendo, Fernando. Explíqueme de nuevo su Que a pregunta. nosotros en geografía se nos dijo que para medir el clima se necesitaban 50 años. Esto se debe a la razón por la que no, a la razón, espere, que deje ordenarme. Esa razón de que se necesitan 50 años para medir el clima es por la necesidad de medir la precipitación. No, lo que yo estoy planteando acá, ¿no es cierto?, es que, a ver, lleguemos a un caso extremo, ¿no es cierto? Si se instala un pluviógrafo en zona de montaña, se tienen 2 años de datos de precipitación. Esos 2 años de datos no son representativos de la condición de precipitación de ese sitio, ¿sí? Porque están midiendo muy pocos años. Entonces, lo que pasa es que la pregunta, entonces, bueno, ¿cuántos años necesitamos para poder tener una buena idea del clima de una zona de montaña? Y lo mismo en algunas otras condiciones, y eso resulta esta serie de datos.
Entonces, claro, para tener una buena representación de un clima de montaña, este autor, ¿no es cierto?, plantea que es necesario disponer de serie de tiempo de al menos 50 años, ¿ya? De serie de tiempo más corta en otras zonas geográficas, ¿ya? Pero estas son aproximaciones, porque la realidad es que quien trabaja en hidrología y resulta que en un determinado lugar se tienen 10 años de datos de precipitación, bueno, es la mejor información que se dispone entre no usar esos datos y usarlos, lógicamente que uno los utiliza, pero tiene que estar consciente, ¿no es cierto?, que están representando un periodo determinado que puede ser relativamente promedio, relativamente normal, pero también puede ser muy seco, muy húmedo, y por lo tanto la aplicación de esos datos hay que hacerlo con cuidado. Lo otro que ocurre es que muchas veces, por ejemplo, cuando se da cuál es la precipitación promedio anual, ¿qué le voy a decir yo?, en Pichoy, ¿ya? Y se habla de un determinado, hay algunos estándares que tienden a ocupar esa precipitación media de largo plazo, que se llama, normalmente son de los últimos 20 años, ¿no? A lo mejor no sé si eso, por eso mete esa idea de los 20 años, ¿vale? No sé si fui un poco enredado en la respuesta o está relativamente satisfecho. No sé si se entiende, por fe. Gracias. Vale, Fernando, ok. Ya, entonces, se fijan ustedes que para poder asegurar un buen estudio hidrológico, en este caso nos estamos refiriendo a datos de precipitación, en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, tenemos que esperar que los datos que estamos utilizando tengan los menores errores, o si es que hay eventualmente fuentes de error, estas fuentes de error sean conocidas, de modo que podamos corregirlas, podemos corregir esta serie de tiempo. También que podamos completar, ya les decía que sin duda van a haber lagunas de periodos sin datos, podemos completarlos. ¿Cómo lo podemos completar? Y la otra también es que tenga una extensión que permita representar las condiciones de precipitación, ¿no es cierto?, en la zona de interés. Ya les vuelvo a poner el ejemplo, a lo mejor hay una muy buena estación medición de caudales que tiene 30 años de precipitación, perdón, de medición de precipitación, tiene 30 años, pero dejó de operar hace 5 años que la levantaron, o se destruyó por algún motivo. Bueno, ¿cómo podemos extender esos datos al presente, ¿no?, para completar los últimos años que faltan? Porque, insisto, una estación dejó de ser operativa. Entonces, vamos a ver cuáles son los procedimientos utilizados, que se utilizan normalmente, que nosotros lo estamos utilizando todo el tiempo, para corregir series de datos de precipitación y para completar series de datos de precipitación, ¿ya? Al final de esta presentación me voy a referir también a datos de caudales, que ya van a ver que hay que tener un cuidado mayor que cuando uno trabaja con precipitación, que de todas maneras hay que tener cuidado, por supuesto. Entonces, ¿cómo se corrigen? Bueno, lo que se pretende ver es si hay inconsistencias o falta de homogeneidad en los datos de precipitación de una estación determinada. Yo ya les había planteado en la clase anterior los posibles errores causados por efecto del viento. Esto no lo vamos a tratar en esta asignatura. La corrección de los efectos del viento es muy, muy complejo, porque de partida tendríamos que tener información de cuáles son los registros de viento, velocidad y orientación en el sitio donde se está midiendo precipitación. En algunos casos hay estaciones pluviográficas solamente, no, u otros datos meteorológicos. Y ya les insisto que la corrección o tratar de reducir los errores causados por efecto del viento, a mi juicio, es muy difícil hacerlo si es que la autoridad que está registrando o que está operando las estaciones no lo está haciendo. Nos vamos a referir a otros errores, por ejemplo, cambio en la localización. Ya una estación sencillamente por algún motivo tiene que cambiarse de lugar. Por ejemplo, lo que ocurrió con la estación Isla Teja, que estaba en el campus durante muchos años, de los años 60, tenía datos un poco antes, me parece, pero que luego todo el entorno, ¿no es cierto?, se empezó a llenar de edificios, bueno, y el pluviógrafo o la estación meteorológica empezó a quedar en un lugar muy, muy restringido, y por lo tanto hubo que cambiar. Se terminó con esa estación y se intentó pasarla al sector de Santa Rosa, se instaló una estación meteorológica que nunca funcionó muy bien, y por lo tanto, bueno, esos datos se fueron perdiendo. Lo otro son los cambios en el entorno, que habíamos puesto un ejemplo, y en general algunos otros errores algunos otros
condiciones que generan un error sistemático en las mediciones, que se puede detectar. En algunos casos puede haber un error y se detecta, bueno, no, ¿cómo saber si hay un error o no hay un error? Entonces, bueno, cambio en las posiciones, en la localización. Ya les decía, la estación se mueve de un lugar a otro, que sea algunas centenas de metros. Ya les dije, ustedes van a ver en el informe final con los datos de precipitación que nos debieran estar enviando, que incluso en Valdivia van a ver valores diferentes dependiendo de dónde estén ubicados los pluviógrafos. Algunos cambios en el entorno, bueno, aquí yo exagero un poco, ¿no es cierto?, que un arbustito después de algunos años ya es un arbusto un poco grande y lógicamente que cambian las condiciones del pluviógrafo que está registrando lluvia. Algunos otros que ya no ocurren tanto, ¿no es cierto?, pero que sí tendían a ocurrir en algunos casos es cuando habían pluviómetros, ¿no es cierto?, donde el agua almacenada se pasaba a esta regla graduada, si esta regla se rompía, perdón, esta probeta graduada, si se rompía, bueno, a lo mejor se podía seguir midiendo el agua en este frasquito de la mamadera, ¿no es cierto?, que son diferentes, pero que genera un error que puede conocerse, porque uno aquí puede saber 1 milímetro de agua, cuánto se mide acá, versus 1 milímetro de agua, litro por segundo, cuánto está midiendo acá. Y los otros son en pluviógrafo, por ejemplo, si se cambia un pluviógrafo por otro, un pluviógrafo se echó a perder, ¿no es cierto?, y se cambia por otro y no se ha calibrado, entonces el fabricante dice, mire, por cada 0,2 milímetros, un golpe 0,2 milímetros, pero a lo mejor podría ser otra resolución y por lo tanto entonces esa diferente resolución de dos equipos, uno que midió por un tiempo y otro que midió un tiempo en adelante, puede generar, ¿no es cierto?, una diferencia en la medición que se muestra en una pérdida de la homogeneidad. Entonces, bueno, aquí está un ejemplo, aquí estoy exagerando, supongamos que tenemos una cuenca donde hay 3 estaciones, ¿no es cierto?, estos son los datos anuales de un periodo determinado, y claramente, por ejemplo, si que nos encontramos con un valor tan bajo como este, nos dice, chuta, aquí parece que hay algo raro con este pluvió, con esta estación pluviográfica, nosotros estamos viendo mucho menos que los demás. Si uno hace una relación entre la altura, la altitud y la precipitación, en general a mayor altitud hay un poco más de precipitación, pero nuevamente este dato está muy bajo, está muy fuera de las tendencias generales. Lo otro que uno puede decir, ¿no es cierto?, separar el periodo completo 2007 a 2015 en 2 periodos, ¿no es cierto? En un periodo este valor se va mucho más abajo que el resto, en cambio en el periodo final, ¿no es cierto?, los datos están muy cercanos a lo que están midiendo las otras estaciones, entonces pareciera ser que en un periodo, en una parte de todo el periodo de registro, la estación estuvo midiendo algo raro. Y entonces pareciera que hay una inconsistencia, ¿no es cierto? Los datos no son homogéneos en los valores de la precipitación de estas estaciones E2, la que le puse el ejemplo. Entonces la pregunta es, bueno, los datos no sirven en todo el periodo. ¿Cuál fue la fuente de error? Bueno, si es posible que uno supiese eso, puede conversar con la gente de la EGA, qué es lo que pasó. Y luego, entonces, es posible corregir esos datos, en general es posible hacerlo. Y entonces lo que uno hace es evaluar la inconsistencia o la falta de homogeneidad, luego corregir los datos. ¿Y cómo se hace eso? El método que nosotros usamos es el método, un diagrama de doble acumulado, de curvas doble másicas o doble acumulada, y se compara en este caso la precipitación acumulada de la estación de estudio, que es la estación 2, y una estación patrón. Entonces esta estación patrón puede ser una estación vecina, si no hay otra, o el promedio de al menos 3 estaciones vecinas o más de 10 estaciones vecinas, si es mucho, si uno puede. Entonces, ¿qué es lo que es una estación vecina? Bueno, depende que esté relativamente cerca. ¿Qué es lo que está relativamente cerca? Bueno, a menos de 100 kilómetros, que tenga una semejanza de cota, pero estos valores son referenciales, porque en definitiva uno ocupa la estación que esté disponible más cercana, o las estaciones que están más cercanas, ¿no? No siempre tiene muchas chances de hacerlo. Entonces lo que pasa, ¿no es cierto?, es que cómo se procede, esta es la estación patrón, ¿no es cierto?, la estación promedio, el valor promedio de precipitación de estaciones vecinas, X la estación a corregir, donde pensamos que hay una pérdida de homogeneidad. Estos son los registros de ese periodo, y entonces se calculan los valores acumulados. El valor acumulado
Para el primer año es este, para el segundo año es este más este, y se van acumulando. Se acumulan los de la estación patrón contra los de la estación a corregir, ¿no es cierto? Y en este caso hay una tendencia lineal, no es una recta exacta, porque no hay una relación constante entre la precipitación de la estación a corregir y la patrón, pero es más o menos recta, porque si hay un año lluvioso en la zona, bueno, llueve tanto en las estaciones patrón como en las estaciones donde estamos tratando de corregir, pero claramente no llueve la misma relación. Entonces, en un momento, ¿no es cierto?, y efectivamente este es el ejemplo, se pierde esta homogeneidad y un quiebre en la tendencia, y entonces esto indica que se generó alguna fuente de error, algún cambio que generó un error sistemático, ¿no es cierto?, porque se mantiene esta recta, pero con una tendencia muy diferente a la anterior. Entonces aquí esto permite corregir los datos, asumiendo que este es el periodo de datos correctos, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer para corregir estos datos es sencillamente multiplicarlos por algún factor y subirlos para que mantengan esta tendencia. Y este factor es el cociente entre las pendientes de esta parte y esta pendiente. Entonces con esto nosotros podemos efectivamente corregimos los valores acumulados por este factor y generamos, ¿no es cierto?, una recta bastante consistente, homogénea, sin ningún tipo de quiebre, y de esta forma hemos corregido los datos de precipitación. Ahora, luego estábamos hablando de completar, ¿no es cierto?, cómo lo hacemos cuando hay lagunas, perdón, de datos, tanto diarios, mensuales o anuales, o lo que esté faltando, o tenemos que extender la serie existente. Ya les decía que lo que es extender, bueno, una estación dejó de operar, pero tiene un muy buen registro y extensa registro de datos, pero lo queremos llevar queremos completar esos datos que faltan. Entonces lo que nuevamente hacemos es contratar los datos de la estación en estudio, la que le faltan datos, la que necesitamos completar datos, la que queremos extender, con la serie de registros de estaciones vecinas. Bueno, ya hice mención a lo que se entiende por estaciones vecinas, ¿no es cierto? El mismo concepto de estaciones vecinas para el caso de las curvas doble acumuladas, que también sirven para corregir, pero en general nosotros ocupamos más las regresiones lineales, que es muy sencillo. Nosotros se busca una regresión lineal entre la estación que queremos completar, por ejemplo, esta es la X, ¿no es cierto? Nos faltan estos 2 años, o estos 2 meses, nos falta este periodo, y luego lo comparamos con una estación patrón, que puede ser para el periodo donde hay datos comunes, se genera una recta, y sencillamente se van completando los datos que van faltando a nivel diario. A nivel diario siempre hay que tener más cuidado, ¿no es cierto?, porque hay mayores dispersiones, pero es el método que se utiliza, ¿ya? Ahora, en este caso, se fijan ustedes, esta recta de ajuste corta el 0 acá, ¿no es cierto?, pero ¿qué pasaría si en esta estación patrón se registraba una precipitación de 10 milímetros? Bueno, aquí pareciera que es negativo. Bueno, aquí hay formas de ajustar esto, o de sencillamente cerrar acá, o de ajustar aquí una ecuación no lineal. Ahora, la estación patrón, ya le decía, puede ser estaciones cercanas, pero también lo que nosotros estamos usando es qué es lo que nos dice, por ejemplo, el CR2, o qué es lo que podemos obtener de satélite en la localización de la estación donde no tenemos datos, donde nos faltan datos. Ajustamos una regresión entre los periodos de datos que tenemos de esa estación con los que tenemos del CR2 o desde satélite. Para la localización de esa estación generamos una regresión lineal y completamos los datos a niveles diarios mensuales. Ok, con eso entonces tenemos de alguna manera datos completos, datos corregidos, con extensiones suficientes o lo más extensas posible. Y el paso siguiente, entonces, ya con esto podemos calcular la precipitación sobre la cuenca, sobre una superficie, a partir de los datos de una o de más de una estación pluviométrica o pluviográfica. Vamos a pasar entonces a cómo
se calcula la precipitación sobre una cuenca, pero aprovecho de consultar si hay alguna duda sobre el método de las curvas doble másicas o sobre los procedimientos para extender o completar series de datos. Son procedimientos bastante sencillos. No tienen ninguna gran dificultad. Bueno, si no hay consultas, pasamos entonces a cómo utilizar los datos de estaciones, desde estaciones pluviográficas o pluviométricas para calcular la precipitación sobre una cuenca. Bueno, si tenemos una cuenca y tenemos una única estación, bueno, en este caso la precipitación sobre la cuenca va a ser igual a la precipitación en la estación que tenemos, no tenemos muchas otras opciones. Ahora, hoy día, ¿no es cierto?, con los datos, por ejemplo, de CR2, del satélite, podríamos decir, ok, si aquí tenemos una buena relación entre la precipitación que medimos acá y lo que nos da un satélite, podríamos probar qué precipitación nos da el satélite en estos otros puntos y mejorar entonces los registros de precipitación en otras zonas de las cuencas. Pero esto hay que hacerlo con cuidado porque normalmente los registros que nos da CR2 o metadata, ¿no es cierto?, representan la precipitación en un área determinada, en un área de una resolución espacial. Y podría ser que la cuenca es muy chica y por lo tanto no esté dando la misma precipitación en toda la cuenca. Pero claramente es una alternativa que hay que tenerla hay que tratarla con cuidado. Ahora, si tenemos más de una estación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en verde es la cuenca del río Cruz, y aquí justo aguas arriba de la isla Teja, ¿no es cierto? Y disponemos de varias estaciones, algunas estaciones pluvigráficas que están dentro de la cuenca y otras que están cercanas, ¿no es cierto?, relativamente cercanas, que pueden aportar a la información, porque ahí nosotros, utilizando estos datos de precipitación de esta serie de estaciones, podemos calcular la precipitación sobre la cuenca. Bueno, un método muy sencillo, sencillamente decir, bueno, la precipitación sobre la cuenca es la medida aritmética de los registros de los registros de las estaciones. Este método, bueno, puede servir un poco orientador para tener un orden de magnitud, y en general podría servir si que las estaciones están bien distribuidas sobre la cuenca, porque si no, si estas estaciones estuviesen muy concentradas en uno u otro lugar, la media no dice mucho, ¿no? El otro método, ¿no es cierto?, es pasar a asignar a los datos de cada estación un área de influencia dentro de la cuenca, y esta área de influencia, por ejemplo, se define a través del método de los polígonos de Thyssen, que hoy día ya está todo resuelto en SIG, ¿no es cierto?, pero que los polígonos de Thyssen se calculan en función de la localización de cada una de las estaciones, de la cercanía de cada una de las estaciones, ¿no? Entonces, en este caso, el peso de cada estación no es el mismo como en el promedio aritmético. El promedio aritmético, la importancia de cada estación para la precipitación de la cuenca es la misma, ¿no es cierto? No hay una media ponderada, en este caso es una media ponderada, donde a la precipitación de cada estación se le asigna un área de influencia dentro de la cuenca. En este caso, la estación de Loncoche, la precipitación de la estación de Loncoche se asume que representa a toda esta parte verde de la cuenca. Entonces, una media ponderada, ¿no es cierto?, donde SI es la precipitación, es el área de influencia de cada estación, ¿no es cierto?, la suma de estas áreas de influencia, por supuesto, es la superficie total de la cuenca. Entonces uno calcula la precipitación, una media ponderada, utilizando el método de los polígonos de Thyssen. Otro de los métodos tradicionales, ¿no es cierto?, el método de las isoyetas, que también hoy día se generan a través de los sistemas de información geográfica. Son métodos bastante sencillos hoy día con esa metodología, ¿no es cierto? Nuevamente, a esta franja en azul, ¿no es cierto?, que está entre las isoyetas de 1900 y 2000 milímetros, se le asigna una precipitación de 950 milímetros, y la precipitación media, nuevamente una media ponderada en función de cuál es el área de esta parte azul con respecto al área total de la cuenca. Ahora con los SIG, ya les decía, Thyssen estamos resueltos, isoyetas están resueltos, y el método que estamos ocupando nosotros, este método geoespacial, el Kriging, que
que es muy utilizado actualmente en esto, y como les digo, el que estamos utilizando nosotros. Todo esto ya lo van a aplicar en el práctico, propiamente tal, este día miércoles. Van a ver que no tienen grandes complejidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa para las escorrentías y caudales? Para completar lagunas en datos de caudales, también nosotros utilizamos regresiones con estaciones fluviométricas, pero en este caso hay que tener cuidado y hay que elegir estaciones fluviométricas de comparación que estén controlando cuencas en condiciones similares. ¿Qué es lo que significa en condiciones similares? Que si la cuenca donde se está estudiando no tiene registro, y es una cuenca no regulada, es decir, que no tiene embalses, por ejemplo, no tiene grandes lagos, hay que compararla con una cuenca de esas condiciones, porque si la cuenca donde uno quiere, con los cuales quiere contrastar y rellenar los datos, una cuenca que tiene un gran embalse, un embalse lo que hace es cambiar completamente los regímenes de caudal y por lo tanto no tiene ningún sentido, digamos, porque ustedes saben, los embalses regulan en invierno, tratan de capturar la mayor cantidad de agua en invierno, los embalses para riego, y lo sueltan en verano. Entonces claramente modifica sustancialmente el régimen hidrológico. Si es una central para generar hidroelectricidad, y es para generar en punta, ¿no es cierto?, en determinadas horas del día, a soltar cualquier cantidad de agua para turbinar un gran caudal y generar una gran cantidad de energía, pues eso también significa cambiar bruscamente el régimen hidrológico. Tanto no es fácil rellenar datos de una estación con otra que tiene un régimen de caudales modificado, alterado artificialmente. Es posible hacerlo con las curvas doble acumuladas, pero hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, el quiebre de la homogeneidad, este quiebre que yo les decía que se puede notar cuando uno analiza los caudales, este quiebre de acá, ¿no es cierto? Este quiebre, cuando uno está trabajando con caudales, puede ocurrir, por ejemplo, si hay un cambio en el uso de suelo en la cuenca. El cambio de uso de suelo tiene un efecto en los caudales y esta pérdida de homogeneidad, ¿no es cierto?, no estaría por un error en la medición, sino que sencillamente por un cambio, insisto, del uso del suelo en la cuenca que cambia también los caudales, las escorrentías. Ok, creo que sí, vamos a terminar acá. La realidad es que terminamos acá la materia, la clase de hoy, y han habido pocas consultas hoy día, y ustedes van a estar trabajando en el práctico en corregir y completar series de datos de precipitación y aplicando los métodos, utilizando los sistemas de información geográfico para calcular precipitaciones medias en una cuenca. Ok. No sé si tienen alguna consulta, ¿hay alguna duda? Profe, Don Matías, ¿sí? ¿cuáles son los errores más usuales dentro de las mediciones? Sí, un error relativamente común es que cuando se cambia el equipo, ¿no? Cuando se cambian los equipos, son reemplazados, ¿no es cierto?, qué sé yo, ya se echó a perder, en fin, etcétera, etcétera. Y durante un periodo, por ejemplo, se hizo una buena calibración de un pluviógrafo. Lo que nosotros hacemos para calibrar los pluviógrafos, acuérdense que lo que yo les decía era que el fabricante dice que cada golpecito, cuando el capacho se mueve, es cuando ha caído 0,2 milímetros, y eso lo deja por escrito el fabricante. Lo que nosotros hacemos es validarlo eso con una pipeta, dejando caer, por ejemplo, 10 milímetros, hay que dejarlos caer lentamente, y hacer un conteo de los golpes. Entonces, 10 milímetros dividido por la serie de golpes nos da la resolución del capacho, y ya nos hemos encontrado con que no es 0,2, sino que bueno, puede ser 0,23, hasta 0,3 nos hemos encontrado nosotros. Entonces, si no se hace esa calibración previa, y durante un periodo el pluviógrafo sí tenía la resolución de 0,2, por ejemplo, y a partir de un momento se cambió por un pluviógrafo que pensábamos que tenía una resolución de 0,2, pero tenía una de 0,3, por ejemplo, va a haber un cambio muy notorio en la precipitación, de 0,2 a 0,3, fíjense usted que
de 0,2 a 0,3 el 50%, ¿sí? Entonces, de repente va a ser curioso los datos precipitatorios. Y lo otro son los cambios en la localización de los pluviógrafos. Por algún motivo se pasa de un lado a otro, de una casa, por ejemplo, y cambian las condiciones, y ahí hay variaciones en los datos de precipitación. Ya, profe. ¿Vale? Sí. Lo otro es que eso pensaba también porque si tienen un sensor de 0,2 y después tienen uno de 0,3, el más menos error de la misma medición, uno cuando corrige datos en base, no sé, a una estación pluviométrica que tenga uno que sea a 0,2 y el otro a 0,3, ¿eso también se considera dentro de la conversión o no es parte? A ver, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es cuando en una misma estación se cambió el pluviógrafo y en un momento la resolución es 0,2 y el nuevo pluviógrafo se asume que es 0,2, pero es diferente, ¿no es cierto?, se va a generar un error cuando uno compara los datos con otra estación, patrón, donde asumimos que no hay error. ¿Se fijan? Entonces, ahora, si que en la otra estación hay un error también, al mismo tiempo se cambió el pluviógrafo, la misma cosa, los dos van a registrar una recta homogénea sin ningún quiebre. Hay un error en los dos y por lo tanto no lo podemos notar. Lo que ocurre es que si hay un error permanente durante todo el periodo de registro, no lo podemos notar porque no sabemos que hay un error. Solamente nos damos cuenta que hay un error cuando se pierde la homogeneidad en los registros. ¿Vale, Matías? Gracias, profesor. Sí, Vale. se entiende. Bueno, si no hay más dudas, entonces, Profesor. les vuelvo. Doña Marínez, sí, dígame, María. Es que tengo una cosa, pero se la podría preguntar ¿me podría dar 5 minutos al final de la clase para preguntarle esta consulta? ¿Cómo Que no no? es la clase, es sobre otra cosa. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, estimadas y estimados, no veo ninguna otra mano levantada y por lo tanto entonces yo detengo